Ven en YouTube, lo pueden ver en pantalla para quienes nos escuchan, lo tenemos en micrófono a Pablo Proaño. Él es de Dignidad y Derecho, que son justamente los abogados a cargo de este caso y que fueron calumniados y atacados por Ecuavisa y, en conclusión, por mucha gente que distorsionó su mensaje y su acción. Él es abogado constitucionalista y hoy nos va a aclarar mucho de lo que sucedió y de lo que no sucedió, qué es verdad, qué es mentira. Bienvenido, Pablo. Gracias, Mamela, y gracias por el espacio a Radio Sucesos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Creo que es importante comenzar indicando cuál es la razón por la que Dignidad y Derecho ha decidido participar en este caso de despenalización de la eutanasia. La razón es muy simple. La despenalización de la eutanasia va a afectar a todos los ecuatorianos y especialmente a esas personas que sufren solos, sin atención médica adecuada, sin un respaldo del Estado, sin medicinas y sin sus familiares. Las personas con discapacidad en otros países han sido las primeras en pronunciarse en contra de la eutanasia, porque son los primeros que el Estado va a considerar eutanasiables o descartables, y también por el alto costo que implica mantener a un paciente en un estado terminal. No estamos buscando que la gente sufra. No estamos buscando crucificar a nadie en una cama de hospital. Estamos buscando justamente hablar por esas personas débiles, los más pobres, que se van a ver afectados por la eutanasia, porque ellos no tienen acceso a la salud, porque hoy en día ya tenemos largas filas de espera en los hospitales públicos, y esas personas del Estado, en vez de proveerles salud, les va a proveer muerte. Eso es lo que nosotros queremos plantear en el debate de la eutanasia, que no se ha escuchado lastimosamente en los medios de comunicación. Wow. Aquí nos habla nuestro invitado Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista, sobre cómo esta despenalización de la eutanasia afecta sobre todo a los más débiles y a los más pobres. Esto es importante porque se usa un discurso sentimentalista para justificarlo, usando un caso muy lamentable de mucho dolor. Pero ¿cuál es la realidad? Y esto es muy importante porque yo he tenido discusiones en internet con gente de mentalidad muy científica, ¿no? Porque es interesante porque acusan de extremista a la persona denominada pro vida, cuando los otros se pronuncian pro muerte, porque justamente le acusan de un fanatismo religioso, entre otras cosas. Pero estamos viendo quiénes son los fanáticos, quiénes son los extremistas, si proponen como única solución matar al que sufre. ¿Quién es el verdaderamente fanático si está negando la evidencia? Estamos viendo qué pasa en los países donde la eutanasia ha sido despenalizada, como justamente nos están contando. En Holanda ya es posible practicarse la eutanasia si usted sufre un cuadro de depresión. Hubo un caso de una muchacha que sobrevivió a un atentado terrorista y sufrió estrés postraumático. Este es un síndrome. En lugar de tener un apoyo, o sea, ya no estamos hablando de enfermos terminales, ya no estamos hablando de enfermos incurables, estamos hablando de gente con un dolor muy grande. Y estamos viendo también en Canadá, como bien nos destaca aquí Pablo Proaño, nos dice que se afecta a los pobres, porque en Canadá, si una persona no puede solventar sus gastos, recae en el Estado, financiado con el dinero del contribuyente. Y si este lo ve como un gasto y no como una inversión, lo recorta. La eutanasia se ha convertido en un recurso para eliminar al débil, para eliminar al pobre, para eliminar al que sufre, pero lo llaman empatía. Nos acusan de falta de compasión a los que nos oponemos, y es importante en ese sentido ser claro en los puntos. ¿Dónde está la verdadera empatía? Por supuesto, no negando el sufrimiento y el dolor de quienes piden esto, pero haciéndoles ver que no es la única opción, que muy por el contrario, hay abogados, activistas, y esto no va en contra de los pacientes, sino en contra de una corte, de unos jueces y de unos abogados que usan casos lamentables para llevarlo al extremo. Si nos puede un poquito hablar sobre la modificación del artículo que exige esta norma. Así es. Bueno, en la petición de la demanda, los abogados del accionante de Paola Roldán solicitan varias cosas. En primer lugar, que se declara un derecho a la muerte digna. Esto desde el punto de vista del derecho es sumamente conflictivo porque nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida como un derecho inviolable, por un lado. Por otro lado también tenemos el derecho a la salud, el derecho a los cuidados paliativos, el derecho a la atención integral.
¿De qué forma entonces podemos nosotros tener un derecho a la muerte digna? Y ahí hay un tema también. ¿Qué es lo que se entiende por muerte digna? Muerte digna se entiende descartar a las personas que sufren para dejar de ayudarlos. Entonces, ¿para qué tenemos políticas de prevención contra el suicidio? O muerte digna, o calidad de vida, calidad de muerte, mejor dicho, es poder acompañar a esas personas, poder proveerles de tratamientos, poder proveerles de analgésicos suficientes para que puedan atravesar el dolor, poder proveerles de atenciones y cuidados paliativos. Eso por un lado. Por otro lado, es sumamente importante mencionar que la demanda, la tenemos aquí, yo la tengo aquí a la demanda, lo que está pidiendo es reconocer el derecho a la muerte digna cuando las personas que padecen intensos sufrimientos físicos o emocionales por una enfermedad o lesión grave o incurable deciden someterse a un procedimiento eutanásico. Si hablamos de sufrimientos emocionales, una lesión grave o incurable, ¿qué es un sufrimiento emocional incurable? ¿A quién vamos a ofrecerle la eutanasia? Una persona con depresión entonces es candidato a que sea eutanasiable, a que muera bajo este tipo penal de homicidio. Esas son preguntas que nos corresponde a nosotros respondernos como sociedad. ¿Vamos a permitir que una persona que está enfrentando una depresión, que está enfrentando problemas emocionales, problemas psicológicos, pueda acceder a la eutanasia antes de a un tratamiento digno? Porque eso es lo que se está solicitando. Y por supuesto, pues la modificación del artículo 144 del COIP. Y creo que esto es un tema sumamente importante a tratar, porque se está modificando el tipo penal de homicidio. Hay un tipo penal que es justamente contra lo que estamos luchando hoy en día en el Ecuador, contra la violencia, contra la inseguridad, contra la muerte. Tenemos y vivimos un episodio de pánico colectivo, el momento donde en pantalla podíamos ver toda esta violencia. ¿Por qué ahora entonces estamos modificando el Código Penal, el delito de homicidio, justamente atentando contra aquellas personas que sí quieren libremente optar por la eutanasia? ¿Y cuánta libertad hay en esa decisión? ¿Cuánta libertad hay en una persona pobre que sufre, que no tiene acceso a medicamentos y tratamientos y que tiene que esperar semanas para un puesto, para una atención en el sistema público de salud? Podemos hablar entonces de libertad. Wow, este último punto sobre el sistema de salud y por supuesto la libertad, sabemos que uno de los tantos temas a resolver en el Estado ecuatoriano es del sistema de salud. Sabemos las demoras que hay, sabemos la falta de suplementos, de medicamentos que hay. Y hay que hacerse realmente una pregunta. Usted, que nos escucha, que nos ve, ¿quiere vivir en un estado que tiene un sistema de salud donde hay médicos dispuestos a matar? ¿Usted está dispuesto a ser atendido en un sistema de salud donde no hay medicamentos para sanar, pero habría medicamentos para matar? Otra cosa muy importante que es el juramento hipocrático, y esta discusión hemos tenido con médicos porque dicen eso es de la antigua Grecia, y esto es importante también porque nuevamente está el tema religioso que dicen, ay, es que como son unos fanáticos, defienden la vida y están contra la eutanasia. El juramento hipocrático es precristiano, es de la antigua Grecia, habla de Apolonio, de los viejos dioses. Y aún así, esta gente que no tenía ni acceso a la electricidad, tenían claro que la ética médica era no matar. Los médicos ecuatorianos cuando se gradúan juran, aunque se les solicite, no dar medicamentos que produzcan la muerte. Es decir, la eutanasia va en contra de la ética médica, va en contra de su promesa y va en contra de una tradición milenaria. Entonces esto es importante nuevamente porque hay un discurso, hay una propaganda muy fuerte y en ese sentido quisiera darle el espacio para que aclare. Ecuavisa hizo un reportaje muy malicioso, quizás bien intencionado, quizás desde esa empatía que acusan, porque yo no puedo medir los corazones de nadie. Sin embargo, sí con maliciosidad respecto a quienes acusaba, perfilaba y denominaba. Si pudiese apelar o replicar a Ecuavisa, ¿qué le diría? Gracias por la pregunta, Mela. Bueno, en primera instancia es importante que la gente conozca que nosotros formalmente hemos solicitado una aclaración a Ecuavisa. Le hemos solicitado tanto en sus oficinas como por correo electrónico a las autoridades correspondientes del canal, precisamente porque hay un tema en el cual se está buscando desinformar. La recusación no demora la tramitación de una causa ante la Corte Constitucional. No hay demora. ¿Por qué? Primero porque la Corte no tiene una fecha para la decisión.
Si es que la tiene, no la conocemos, porque es una agenda privada de la Corte Constitucional. Segundo, porque el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte, en el artículo 18, dice explícitamente que las recusaciones no tienen efecto suspensivo. Esto se traduce en que una recusación no detiene el proceso. Y tercero, que es lo que nosotros hemos visto también, que la Corte Constitucional en ocasiones anteriores ha resuelto pedidos de recusación después de haber sacado la demanda. Es decir, la Corte podría bien, en este caso, sacar primero la demanda, sacar una respuesta para los pedidos de Paola Roldán y después tramitar la recusación. Sin embargo, la Corte, el presidente de la Corte ha decidido no llevarlo de esta forma, sino resolver primero el proceso de recusación. Nosotros estamos conscientes que no hay una demora y es justamente ese el tema grave respecto a la aclaración que nosotros buscamos, porque no hay una demora en el proceso. Los tiempos de la Corte los manejan internamente, sus decisiones respecto de aceptar primero o tramitar primero la recusación y después la sentencia son propias de la Corte y tampoco no tienen una fecha para emitir la sentencia. Entonces mal podríamos estar hablando de una dilación injustificada. Y por último, es importante también mencionar que una acción de inconstitucionalidad en el Ecuador tiene un promedio de duración de 3 a 4 años. Esa es la vía que los abogados han elegido para tramitar los pedidos de Paola Roldán, que no son únicamente respecto de ella, sino también de todas las personas de todo el Ecuador, porque se va a modificar el Código Penal. Entonces, si dura 3 o 4 años, la Corte ha hecho lo que se llama un salto cronológico, lo está atendiendo de forma prioritaria. Y sin embargo es una acción también demorada. Y ahí cabe la pregunta, ¿por qué tomar una de las acciones más demoradas en nuestro sistema jurídico si es que es un caso tan urgente? Ahora, escuché un verbo que decía, va a modificar. ¿Pretenden modificar o es un hecho que van a modificar? ¿Hay todavía algo que se pueda hacer para impedir que avance este caso o en qué situación está? Bueno, nosotros como organización hemos presentado un amicus curiae, también participamos en la audiencia de la Corte y también diferentes sectores se han pronunciado al respecto. Sin embargo, la decisión es enteramente de la Corte Constitucional. En este momento estamos simplemente a la espera de la sentencia y lo que dicte la sentencia será lo que tendremos que acatar todos los ecuatorianos. Y esto es sumamente grave porque se restringe un foro democrático en un tema tan importante como la eutanasia. Lo hemos visto ahora en redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir de la eutanasia. Y eso significa, es uno de los principios del Estado democrático, que podamos tener una participación ciudadana. ¿Cuál es el órgano para la participación ciudadana en el Ecuador? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede recibir todos los pedidos, tramitar todas las opiniones, invitar a todos los expertos necesarios. La Corte Constitucional no es un foro democrático. Es un foro donde, primero que se restringió bastante la participación en la audiencia, de tal vez unos 80 amicus, se presentaron únicamente 14 dentro de la audiencia, y segundo que la decisión es una votación de 5 jueces, 5 jueces de los cuales 2 nosotros alegamos falta de imparcialidad, y este es el tema de la recusación que vamos a hablar después. Pero entonces, si tomamos una decisión tan importante como es la despenalización de la eutanasia para todo el Ecuador, ¿por qué ir a un foro en el que no hay una participación democrática? Esto es muy importante porque justamente lo que se ha tomado es un caso tan lamentable y tan difícil como el de Paola Roldán. Sin embargo, aquí nos está hablando de la importancia de participar todos, porque esto nos afecta a todos, pero se ha tratado como algo que se remite únicamente a una persona. Yo leí el mensaje que puso Paola Roldán y, si me permite, voy a abordar 2 temas muy importantes. Por un lado, ella comenzaba el mensaje diciendo que ella no quiere morir, que ella quisiera vivir, pero que pide esto, dado que no quiere morir con dolor. Lo menciono porque en España hubo un caso muy similar de un chico que se llama Jordi, que tiene ELA, lo pueden ver en mi Twitter, y él sacó un artículo en la prensa que decía, me van a obligar a pedir la eutanasia. ¿Qué significa esto? Que por la falta de apoyo era su último recurso. ¿Y qué logró? Él ya ha vivido 9 años, acaba de celebrar su cumpleaños número 40 con ELA y sus amigos le pusieron licor en la sonda y se pegó la borrachera. Y es un tipo calvo y dice que no tiene ni un pelo de tonto o sea, él vive con humor su condición. Sus amigos se las han ingeniado para que siga viviendo la vida con humor y tiene una esposa amorosa
que está a su lado. Mientras que tenemos una Paola Roldán, cuyo marido es el que acompaña en esta petición. Y esto es muy importante porque sabemos que cuando uno se casa, se dice en la pobreza y en la enfermedad. Y estamos viendo que se está distorsionando esta institución, y lamento si se ofende el Señor, y ojalá si me escucha que se motive, muy por el contrario, a ver cuál es esa vocación matrimonial de estar juntos en esa situación para proteger al otro y no para entregarle a su muerte. Y perdón si me salgo del eje, perdón si les pongo en aprietos, pero ya saben que digo mi opinión. Y yo creo en el fondo que muchos de los ecuatorianos, me atrevo a decir que la mayoría, tienen una opinión similar porque tenemos una ética común, pero hay un estado de propaganda tan brutal que nos quiere vender que empatía es matar. Cuando muy por el contrario, en nuestro país no hay pena de muerte y se la quieren dar al inocente. En ese sentido, me gustaría pasar al penúltimo punto que comparte Paola Roldán en redes sociales, que ella destaca en el cuarto punto, si no me equivoco, que ella no quiere financiamiento, que su familia le paga todo, pero en el quinto punto destaca que hay quienes no se lo pueden financiar y que el Estado lo debe subsidiar. Entonces, en su propio pronunciamiento dejan claro que no se limita a su caso, que es promotora de una agenda donde el Estado, con el dinero de los contribuyentes, de Rosita de la tienda, de Juanita del mercado, de Pepito el pescador, tienen que financiar matar a los más pobres en este país, porque está pidiendo subsidio a la eutanasia para los que no lo pueden pagar. Tenemos una crisis de inseguridad, tenemos una situación severa de desempleo, hay pobreza. ¿Queremos realmente asignar recursos a matar a los pobres? Hay que hacerse esa pregunta y hay que hacerlo con crudeza. Y en el último punto de su enunciado aclara que ella eligió muy bien a sus abogados. Y entre esos abogados está un ex juez de la Corte Constitucional que es activista de todas las agendas contrarias a la vida, que es Ramiro Ávila. Entonces, esto es muy importante destacar, que justamente ella apela a estos abogados porque sabe que son muy activos en esta situación, ¿no? Entonces, nuevamente no es un señalamiento contra ella, sino justamente sobre cómo en esta situación de dolor, en lugar de aliviarlo, se lo está exacerbando y englobando en una agenda que no se limita a su persona, sino que se trasciende no solo a todos los ecuatorianos, sino en un clamor a financiar con nuestros impuestos, a matar al que no puede pagarlo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos afecta a todos los ecuatorianos? ¿Por qué nos involucra? ¿Por qué no es solo un caso? Aquí hay un tema muy importante. Perdón si me apasiono. Aquí hay un tema muy importante. Nosotros queremos que exista independencia judicial en las decisiones de la Corte Constitucional. Si la eutanasia, un tema tan importante y trascendente, no va a ser tratado en un foro democrático como lo es la Asamblea Nacional, que por lo menos los jueces que vayan a fallar en esta decisión, que vayan a decidir, lo hagan conforme a derecho y no conforme a sus afectos personales respecto de ciertas personas que están involucradas en la causa. Frente a ello, nosotros hemos presentado un pedido de recusación. Este pedido de recusación es muy claro, ha sido tachado lastimosamente de ilógico, irracional, pero hay un fundamento muy claro. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos permite plantear una recusación contra un juez que tenga una relación laboral o de dependencia con una de las partes. En este caso, el abogado Farid Simón es decano de la Universidad San Francisco y él es el que dirige la contratación al final de los profesores a tiempo parcial. Y Daniela Salazar y Carla Andrade, ellas son profesoras en esta misma facultad. Es decir, el decano Farid Simón es prácticamente el jefe de dos juezas constitucionales. Esto lo podemos ver claramente en lo que es los estatutos de la Universidad de San Francisco. En su artículo 43 dice: decano del colegio, las funciones de esta autoridad académica serán las siguientes: decidir sobre la contratación de profesores a tiempo parcial para su colegio e informar al vicerrector. Wow. Es decir, tiene Farid Simón un poder de decisión respecto de ello. Nosotros no estamos diciendo que hay no estamos atacando la moralidad de las juezas, no estamos atacando su integridad moral, estamos diciendo si hay un elemento aquí que podemos considerar objetivamente, porque lo dice el reglamento, que puede afectar la visión de las juezas, que puede afectar la imparcialidad de la Corte, tenemos la obligación de recusarlo.
Tenemos la obligación de recusar a esos jueces. Y el presidente de la Corte Constitucional ha decidido que no es motivo suficiente. Respetamos profundamente esa decisión, porque es una decisión de una autoridad. Sin embargo, no la compartimos. ¿Por qué? Porque los estándares de la Corte Interamericana, los mismos estándares que utiliza la Corte Constitucional, indican que un juez tiene que ser objetiva y subjetivamente imparcial. Es decir, que tiene que verse que es imparcial, que tiene que verse que se hace justicia en un caso. La Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso anterior, resolvió que había falta de imparcialidad de un juez que se reunió con el abogado de una de las partes sin indicarlo a las otras personas. Se reunió en privado, sin necesidad de averiguar qué fue lo que se dijo, si es que ahí hubo algo, sin mayores pruebas. Solo el hecho de que se haya reunido ya es para la Corte Interamericana, para la Corte Europea de Derechos Humanos, un motivo suficiente para dudar de la imparcialidad de ese juez. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos a favor de una justicia imparcial? ¿Por qué no estamos a favor de que sean los jueces de la Corte, que no tienen ningún vínculo con ninguna de las partes y ninguno de sus abogados, sean los que tomen la decisión? Wow, qué fuerte esto que dice, porque además contradice toda una lógica y retórica que justamente habla de el opresor y el oprimido, ¿no? Porque estamos hablando de dinámicas de poder, además, donde un jefe tiene incidencia sobre dos de sus empleadas y donde él es hombre y ellas mujeres, ¿no? Y en este caso no vemos a las feministas alegando presión, ni que un hombre con poder esté presionando a mujeres en un grado, digamos, laboralmente por debajo de este. Entonces, aquí vemos muchas contradicciones y vemos sobre todo una falla ética muy profunda. Y muchas gracias por esa aclaración, porque estamos viendo justamente qué es lo que reprochan, disculpen si no digo en el término jurídico adecuado, cuál fue justamente el accionar de estos abogados que fueron denominados miserables con mayúsculas en redes sociales. Si no me equivoco, fue este abogado Pablo Encalada Hidalgo, entre otros, que le señalaron así a Luli Maldonado justamente por esta recusación. Y es importante que quienes nos escuchan en el Ecuador y en el mundo, ya que por YouTube llegamos un poquito más lejos, saber qué fue lo que pidieron, qué fue lo que reprocharon, qué fue lo que recusaron. Y es que justamente no hay imparcialidad. El abogado, uno de los abogados a cargo del caso de la solicitud de eutanasia, de despenalizar, matar a un paciente que sufre, es el jefe de dos de las jueces. Y de paso, vemos también qué es lo que se está cociendo en nuestras universidades. ¿Qué está pasando con la siguiente generación de juristas en nuestros países? Donde no velan por lo justo, sino donde son activistas judiciales. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, como bien lo dijo en claro nuestro invitado, Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista, nuestra Constitución en el artículo 45 reconoce la vida como un derecho. Entonces es necesario hacer reformas en el Código Penal para que ese derecho no sea absoluto, sino relativo. Entonces, así como se hizo el planteo, si queremos vivir en un sistema de salud con médicos dispuestos a matar, queremos un sistema judicial donde los abogados, en lugar de velar por lo justo, quieren reformar el Código Penal, no para poder matar a un asesino, no para poder llevar a justicia y a un castigo más severo a un delincuente, sino para matar a un paciente indefenso. Así que es muy profundo esto que estamos viendo, es mucho más que un solo caso. Entonces, en ese sentido, si permite el invitado aclarar cómo este caso busca expandirse y cómo no se limita solo a uno. Hablamos de la sociedad civil, cómo nos afecta a todos, pero cómo en este caso particular afecta al caso que se solicita. ¿Hasta qué punto busca expandirse? Me parece importante aquí retomar una historia real, una historia de una mujer de 65 años llamada Margaret Rodríguez. Ella es canadiense y a sus 65 años sufrió una caída en la calle, lo cual afectó severamente sus nervios, su sistema nervioso central. Le causaba intensos dolores de este accidente, intentó con varios tratamientos, con varios medicamentos, y al final no encontraba un alivio para el dolor que sufría. Entonces un médico en Canadá, está legalizada la eutanasia desde hace muchos años, le dice: ¿para qué usted está buscando una cura si lo que necesita es la eutanasia?
Entonces pongámonos también en el caso de esta señora, una señora de 65 años, con hijos, con nietos, que quiere ver crecer, que quiere ver graduarse del colegio, de la universidad y quiere compartir sus logros con ellos. ¿Cómo se derrumba el sentido moral de una persona cuando le dicen, usted no necesita una cura, usted necesita la muerte? ¿Qué es lo que entonces vamos a ofrecer nosotros a las personas de nuestra sociedad? A las personas con discapacidad les vamos también a ofrecer la muerte, porque su vida, entre comillas, no vale la pena, porque su vida es demasiado costosa para mantener. Y esto es un sentido muy importante, y por esto es importante que la eutanasia tenga, que ni siquiera se legalice, y que si es que llega a legalizarse, que tenga límites muy estrictos y muy adecuados, límites que no se están pidiendo en la demanda. Porque la demanda está pidiendo que la eutanasia se considere un derecho, y frente a un derecho no hay la posibilidad de ni siquiera de un tercero que se oponga. Frente a un derecho el Estado tiene que garantizar para todos la muerte. Frente a un derecho un médico no puede objetar conciencia, no puede evitar participar en la eutanasia por objeción de conciencia, porque la Constitución no lo permite. Entonces ya no estamos hablando solo de una persona, de la decisión de una persona, hay también la decisión de un médico, hay también la decisión de una persona que juró al inicio de su profesión dedicarse a salvar vidas, dedicarse a dar los mejores cuidados, el mejor tratamiento para dar calidad de vida a las personas y no la muerte. Y eso no es lo que se está considerando aquí. Entonces sí es importante que como sociedad reflexionemos si esa eutanasia la vamos nosotros a ofrecer a todas las personas, bajo qué condiciones. Y ponernos también en los zapatos de eso, porque es algo que nos puede pasar a nosotros también el día de mañana. Que aunque estemos enfermos, aunque estemos ancianos, aunque tengamos una discapacidad, llega alguien y nos diga, es mejor que tú estés muerto, es mejor que optes por la eutanasia, porque tu tratamiento es demasiado costoso, mira cómo haces sufrir a tu familia. Estoy hablando en términos generales, porque justamente es lo que puede llegar a ocurrir, lo que está ocurriendo en otros países con la legalización de la eutanasia. Wow, y algo muy importante que nos acaba de decir nuestro invitado Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista, que lo que nos están presentando es un discurso, una historia de alguien a quien se le ofreció esta alternativa. Pero imagínense si llegaba antes de este abogado activista, antes de esta retórica, antes de esta propaganda, alguien que le ofrecía otras alternativas. En Argentina, por ejemplo, Esteban Bullrich, que es hijo de la hoy ministra que expulsó a la familia, que deportó a la familia de alias Fito, de este criminal que hizo estremecer al país, su familia pretendía refugiarse en Argentina y Patricia Bullrich los deportó. Su hermano Esteban, que tuvo un rol muy importante en la política argentina, también tiene ELA. Y tiene una fundación que se dedica a la investigación y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con ELA. Hoy en día hay cada vez más mejores condiciones y realmente hay que preguntarse si queremos un sistema de salud donde las dolencias son investigadas y nuevamente hay que volver al pensamiento científico y ver realmente quiénes son los fanáticos. Si queremos que la ciencia y la medicina sirvan para sanar, o si queremos que sirva para eliminar. Voy a dar un ejemplo bastante crudo. La espina bífida es una condición donde la columna vertebral es deforme y una comisión bioética proponía el aborto de cuarto trimestre para los niños que nacen así, que no fueron detectados. ¿Qué es cuarto trimestre? Que en los primeros 3 meses de nacidos, es decir, el embarazo dura 3 trimestres, entonces los primeros 3 meses después de nacidos, poder eliminarlos. ¿Por qué? Porque la realidad es que los niños en los últimos meses de gestación tienen el mismo desarrollo que ya nacidos. Entonces, en los países donde ya es legal, si se los puede eliminar, ¿por qué no eliminarlos después? Entonces, cuando la bioética, cuando la ciencia y la medicina ven a las personas como descartables, incluso proponen eliminar a niños ya nacidos. Pero, a Dios gracias, en Argentina, en la Universidad Austral, que es una universidad católica, por cierto, se hizo la primera cirugía de espina bífida dentro del vientre. Se puede enderezar al no nacido de tal forma que queda su columna en la parte superior del vientre de su madre y se hace una pequeña incisión. Es decir, nace perfecto, se endereza su columna. Entonces, ¿son fanáticos los que desarrollaron la ciencia suficiente para salvar a esa criatura? ¿O los que proponen quitarle su humanidad incluso después de nacido porque es imperfecto? ¿De qué inclusión
nos hablan desde la retórica progresista si consideramos que el que sufre, que el que es imperfecto, debe morir? ¿Dónde está la verdadera empatía? ¿En hacer hasta lo imposible médicamente porque la persona esté en las mejores condiciones? ¿O decir, si usted sufre, lo vamos a eliminar? Así que yo sé que muchos tendrán una postura un poquito más exacerbada, un poquito más apasionada, pero realmente es importante ver objetivamente hacia dónde queremos que apunte la ciencia, en hacer medicamentos que eliminen rápido a las personas o en desarrollar métodos para mejorar sus condiciones de vida. Y si bien no tenemos un segmento de preguntas y llamadas, me está escribiendo un abogado amigo que está haciendo unas pequeñas precisiones sobre lo que hemos hablado, de cómo si es que efectivamente la Corte Constitucional acepta, pasaría a la Asamblea Nacional, es decir, no basta con este proceso. Entonces ahí yo le contesté y aquí vamos aquí al aire para que ustedes también participen de lo que está sucediendo tras bastidores. Cuando la Corte Constitucional es la que despenaliza el aborto en caso de violación, pide a la Asamblea Nacional hacer una ley. La Asamblea Nacional hace una ley, el presidente Guillermo Lasso, que era presidente en ese entonces, hace un veto parcial en el que permite, en ese caso tan lamentable que mucha gente puede comprender y hasta estar de acuerdo por la violencia en la cual ese niño fue gestado, pero con toda una serie de protocolos, entre ellos que haya objeción de conciencia, que haya denuncia penal, es decir, que se persiga al violador, que la mujer pueda ser evaluada médicamente y que tenga opciones como la adopción. ¿Pero qué pasó? Vinieron grupos de activistas feministas, presentaron acciones legales para revertir todo el veto. Hoy en día en el Ecuador se puede pedir un aborto alegando que es por violación, sin denunciar al violador, sin examen médico, sin siquiera saber las semanas de gestación. Y justamente el debate más crudo en la Asamblea Nacional fue por las semanas. Dicho sea de paso, pedían que sea 6 semanas más si el niño era negro, indígena o campesino. Es decir, pretendían segregación racial en nuestro país. Pero eso no fue aceptado, sino justamente por principio de igualdad, todos hasta las 12 semanas. Pero gracias a grupos feministas, eso ya no es realidad, sino que sin un análisis médico acertado se puede hacer esta práctica. Entonces, apelo a ese caso justamente haciendo caso al abogado que pide aclarar esos puntos, cómo grupos activistas pueden venir y pasar por encima de la Asamblea Nacional. O sea, ¿qué está pasando en el país donde no se respeta la ley, donde no se respeta un veto presidencial? Y cuando un abogado se atreve a retrucar a estos jueces, es el malo de la película. Entonces, ¿en qué estado estamos, en qué punto estamos respecto a la probabilidad que se apruebe y qué fortaleza tiene la decisión de la Corte? Aquí hay varios temas importantes a tratar. El primer lugar es que la Corte Constitucional tiene actualmente amplios poderes para interpretar la Constitución y para definir el rumbo de las leyes y las políticas públicas en el Ecuador. Lo hemos visto en varios casos donde la Corte, por ejemplo, el caso más claro es de aborto en casos de violación, donde a pesar de haber una cláusula explícita de que la vida comienza en la concepción y el derecho a la vida comienza en la concepción, es decir, que la vida debe protegerse desde su primer instante, la Corte Constitucional consideró que no, porque eso entraba en conflicto con otros derechos. Entonces dio ciertos parámetros a la Asamblea Nacional para que elabore una ley. La Asamblea, por supuesto, se extralimitó por presiones de otros grupos y al final, pues, este caso vuelve a la Corte Constitucional. Y actualmente hay 12 demandas que buscan ampliar las causales del aborto, eliminar la objeción de conciencia y entre muchos otros temas que van a permitir el aborto libre en el Ecuador. Pero retomando un poco el tema de la eutanasia, me gustaría también compartir contigo y con las personas que nos escuchan un caso sumamente impactante que ocurrió en Canadá. Un caso de una señora de la tercera edad, se llama Christine Nagel, la pueden buscar en internet, que vio la necesidad en Canadá, en pleno siglo XXI, de tatuarse en el brazo una frase que dice: no me eutanasien, no me maten. ¿Por qué? Porque en Canadá
la despenalización de la eutanasia ha avanzado tanto que no se necesita ni siquiera el consentimiento de la persona. Eso se está solicitando aquí en esta demanda. En esta demanda se está solicitando que cualquier persona, sea que lo pida o sea que lo pidan sus familiares, puedan acceder a la eutanasia. Y esta señora Christine, de 80 años, vio su vida en peligro y vio la necesidad de presentar una evidencia de que ella quiere vivir, a pesar de que ella incluso ya no pueda responder. La única solución que encontró, porque los abogados todos le dijeron no es posible, si llega a un punto de tu vida tendrá que decidir la familia, incluso si llega a un punto podrá el médico decidir independientemente de lo que decida tu familia. Ella, que no le gustan los tatuajes, por supuesto, una persona de 80 años y que nunca hubiera querido que un nieto suyo se haga un tatuaje, tuvo que optar por esta decisión: tallarse en la piel, no me maten, en virtud de lo que está ocurriendo con la eutanasia en Canadá. Wow, qué fuerte. Perdón que me raspo la garganta porque me conmueve hasta las lágrimas que lleguemos a ese punto, y justamente hice el paralelo ante la inquietud de un abogado, y luego porque hay precedente en el Ecuador. Cuando la Corte Constitucional va en contra de la Constitución, como sucedió en el caso del aborto, usó un caso muy extremo, como el aborto en caso de violación, para que ahora sea libre en el Ecuador. De la misma manera, estos abogados están llevando un caso muy severo de una mujer con mucha dolencia, que se ha hecho muy conocido por su sufrimiento y que todos sentimos empatía por su caso. De hecho, mi madrina, que va a escuchar, dice: antes de opinar sobre Paola Roldán, quédate 2 semanas quieta sin poder moverte e intenta sentir lo que ella siente. Y mi madrina, por supuesto, es una mujer súper provida, y que justamente por ser provida es que tiene empatía con los demás y siente su dolor. Y porque siente su dolor, sabe que su vida vale y no debe ser eliminada. Pero por eso hay que realmente ver si hay precedente que se usan casos extremos para liberar al punto que ya ni siquiera hay que hacer una denuncia. ¿Qué nos asegura que no va a pasar lo mismo con la eutanasia? Si la misma Paola Roldán está pidiendo, por supuesto ella no tiene acción en ese sentido, pero son sus abogados, sino que ella misma en su clamor está pidiendo que para los más pobres de nuestra sociedad sea financiado con nuestros impuestos matarlos. Entonces, ver que esto va más allá de un caso, ver que esto deja un precedente jurídico y legal, y en ese sentido, ya que hablamos un poquito de Canadá, poner en pantalla y lo que está pasando en Holanda, donde les digo ya es posible pedir la eutanasia si se tiene depresión, y dejar en claro, ya los dijo nuestro invitado Pablo Proaño, que es abogado constitucionalista, que están pidiendo eutanasia también en el caso de dolores emocionales. Es decir, no solo enfermedades incurables, sino en casos de depresión. Entonces, en Holanda, en el 2022 hubo 8.720 casos de eutanasia. No es uno, no es aislado, estamos hablando de miles de casos. Y en Canadá, como bien nos señala, una abuelita tuvo que tatuarse en el brazo que por favor no le maten, porque esa es la cosa también de la salud pública. Entramos en ese aparato y terminamos siendo, a Dios gracias todavía no nos pasa en el Ecuador, pero pasó recién en Inglaterra, una niña de 8 meses, si no me equivoco. El Estado no permitió que su familia la saque, el Vaticano ofreció ponerla en el hospital infantil más importante de Europa, Italia le declaró ciudadana, el director del hospital era su representante jurídico, todo para salvarla, pero no la soltaron del sistema de salud pública. Entonces, nos quieren hacer creer que esto se trata de libertad, de autonomía, pero lentamente nos volvemos propiedad del Estado y propiedad del sistema de salud pública. Nos hablan de estos países de primer mundo como ejemplo, pero no ven cómo sistemáticamente pierden su libertad y usan el sentimentalismo de un caso tan duro, tan triste, para permitir y promover que en nuestro país paguemos matar a los más pobres. Así que en ese sentido me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿cuál es el rol de la Corte Constitucional respecto a la Constitución? Y si es que en el caso de validar la eutanasia o despenalizar la eutanasia, estarían yendo en contra de su trabajo al no ser garantes de la Constitución. Bueno, este es un tema jurídicamente complejo. Voy a intentar ser
lo más simple posible en mi explicación. La Corte Constitucional está sometida a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es esta carta de derechos y de funcionamiento del Estado que todos los ecuatorianos, o al menos la mayoría, decidieron en 2008, que es cómo se estructura el Estado, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Y frente a eso se atribuyen a todas las entidades públicas competencias. La Corte Constitucional tiene ciertas competencias, pero tiene que respetar la Constitución. La Constitución es el órgano supremo, es el documento supremo en el cual se funda el Estado. Y en este caso nuestra Constitución concretamente dice que la vida es un derecho humano que es inviolable. Y por eso es que no hay pena de muerte. Explícitamente está dispuesto en nuestro texto constitucional. Se necesitaría entonces una interpretación en contra del texto literal de la Constitución, que la Corte diga que, aunque dice la Constitución que literalmente que el derecho a la vida es inviolable y que no hay pena de muerte, nosotros consideramos que eso se llama una extralimitación de funciones. La Corte, que debería estar sometida a la Constitución, de repente puede cambiar las reglas del juego. Y las puede cambiar para todos, y lo hemos visto en todos los casos en los que la Corte tiene que intervenir respecto de temas tan delicados como el Yasuní, el juicio político y otros muchos que, digamos, escapan un poco a la esfera de este trabajo, de este espacio. Pero es importante mencionar esto. Lo que se está buscando entonces sería algo que está en contra de la Constitución. Esa es parte de los argumentos que la Organización Dignidad y Derecho tiene. La Organización Dignidad y Derecho es una organización jurídica en favor de los derechos humanos. Nosotros presentamos nuestro amicus curiae indicando cómo la Constitución no es compatible con lo que se está pidiendo en la eutanasia, que es el derecho a la muerte digna, el derecho, entre comillas, a la muerte digna. Y se tiene que respetar eso, se tiene que respetar también los tratados internacionales que ofrecen y que obligan a los estados a brindar cuidados paliativos a las personas. En el Ecuador no tenemos una ley ni de cuidados paliativos, ni para enfermedades catastróficas o raras, ni para enfermos de ELA. Tampoco tenemos servicios de salud adecuados, no hay medicinas, los hospitales están copados. El COVID mostró claramente cuáles son las deficiencias en nuestro sistema de salud. Y frente a esas deficiencias, darle un poder al Estado de matar a la gente que le cuesta más, es un tema sumamente grave. Y los que más van a estar afectados son las personas que no pueden costearse salud privada, las personas que son discapacitados y que necesitan asistencia del Estado para poder llevar su día a día. Wow. Sí, justamente para ver lo que sería una ley ELA, pueden buscar a Jordi Sabaté Pons. Él es un español catalán que justamente la historia que les comentamos antes, que él decía: me siento obligado a la eutanasia, precisamente porque el sistema de salud no estaba capacitado para cuidarlo. Sin embargo, con el apoyo de su familia, de su esposa, de sus amigos que le emborrachan con el suero, él ha podido vivir 9 años plenamente. Entonces, en ese sentido, para ya ir cerrando, nos queda poco tiempo. Y por cierto, si es que quizás no alcancemos en esta edición, pero sí, súper bienvenidos. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo al WhatsApp al 099-440-113. No es mi teléfono personal, por si acaso, pero sí para comunicarse con el programa. Y en ese sentido, me gustaría terminar con una pregunta que es muy sensible para algunos, por si acaso, si quieren saber qué alternativas hay a la eutanasia para los pacientes con ELA y personas con situaciones parecidas, busquen el programa anterior que hicimos con Luli Maldonado, que es la abogada justamente de Dignidad y Derecho, que fue catalogada de las peores formas por algo que la gente no supo entender y que Coavisa presentó de forma tan tendenciosa, que es, como bien nos dijo Pablo Proaño, que 2 de las jueces de la Corte Constitucional son empleadas de uno de los abogados de Paola Proaño. Entonces hay una situación que pone en riesgo la imparcialidad. Eso es lo que hicieron y eso es lo que les están reprochando sin aclarar la situación real. Ahora, para ir terminando, hay una pregunta muy importante. Nos dicen que esto se trata de libertad, que no se va a obligar a nadie. Sin embargo, al declararse derecho a la eutanasia, ¿qué pasa con la objeción de conciencia de los médicos? Nos lo dijo brevemente nuestro invitado Pablo Proaño, pero para profundizar un poquito y quebrar este mito, que esto es libertad y que no es obligación.
¿Qué pasa con los médicos y con las instituciones? Que vemos que ya la Corte Constitucional, por presión de grupos feministas, le quitó incluso a las instituciones esta libertad. Aquí hay un tema muy importante que diferenciar, y es importante también conocer, informarse sobre el tema y educarse. Hay una distinción grande entre la eutanasia y el suicidio asistido. El suicidio asistido es una petición, que en base a una petición de la persona se le provea de los insumos y de los medicamentos que van a terminar con su vida, y sea el mismo paciente el que se suministre esos medicamentos. El caso de la eutanasia es distinto. La eutanasia implica que un tercero, sea el médico o sea uno de los familiares, aplique la eutanasia. Y por una acción u omisión directa del médico o de los familiares, esta persona muera. Es una distinción importante, ¿por qué? Porque justamente ahí cabe un tercero, que es el médico. El artículo 66.12 de la Constitución establece el derecho a la objeción de conciencia con un límite, que es no afectar los derechos de los demás. Si establecemos que la eutanasia es un derecho como se está solicitando en la demanda, entonces no habrá posibilidad de objeción de conciencia. Y la libertad del médico entonces va a quedarse coartada. Ellos, respecto de su deseo de ayudar a la gente, de proveer, pues todo su estudio se basa justamente en mejorar la calidad de vida de la gente y la calidad de salud que tiene la gente. ¿Cómo entonces los vamos a obligar a que practiquen la eutanasia? Eso por un lado. Y por otro lado también es un tema importante mencionar que al médico le va a tocar hacer el trabajo sucio. Porque lo que se está pidiendo no es que el paciente pueda acceder al suicidio asistido, ni siquiera los familiares. Y eso también es un tema delicado. No quisiera poner ningún nombre porque estoy hablando en términos generales de lo que se busca modificar aquí. Nosotros podríamos, como hijos, como nietos, activar el mecanismo que va a matar a esta persona, a este ser querido para nosotros. Podríamos nosotros suministrar la inyección, podríamos nosotros desconectar. O nosotros, como el paciente que está enfermo, que está en una cama, que está inmovilizado, que está en dolor, ¿podría entonces esperar de mi hijo o de mi nieto que realice esta acción que termine con mi vida? ¿Por qué entonces le estamos pidiendo a los médicos que hagan el trabajo sucio? Qué importante esto que nos dice, y nuevamente nos lleva a esta reflexión de qué tipo de sistema de salud queremos. Y nuevamente tener un debate objetivo, tener un debate racional, por supuesto sin dejar a un lado las emociones, porque ciertamente es un caso que nos duele, es un caso que nos ha estremecido como nación, un caso tan duro, tan difícil como el de Paola Roldán, pero que ha ido acompañado de un discurso mediático brutal. Primicias la nombró persona del año. Una persona que está clamando morir es la persona del año en Ecuador. O sea, no nos hemos destacado por nuestros logros, por nuestros descubrimientos. Esto también habla del espíritu que hay en la nación en este momento, de desazón, de desánimo, de desesperanza, que en lugar de destacar a alguien que nos da bienestar, que nos hace sentir bien como nación, estamos exaltando el testimonio de alguien que quiere morir. Está reflejando eso, y eso hay que ver, porque también muchas de las personas que se ponen del lado de esta agenda, de este discurso, tienen una historia de dolor detrás. Un dolor muy grande, y por eso también muchas veces es difícil abordar este problema. Saltan, gritan, insultan, porque vienen de un dolor muy grande. Y quien está herido solo sabe lastimar, y quien está herido habla desde su herida. Entonces, por eso realmente estamos haciendo un llamado a la objetividad, a la imparcialidad, y sobre todo por parte de los jueces, y entender por qué se presentó esa recusación tan distorsionada por Ecuavisa. Y espero ustedes que nos escuchan, quizás no están de acuerdo con lo que se dijo, pero sí al menos saber qué es la información sobre la mesa, cuál es la situación real, y no lo que nos han vendido propagandísticamente desde varios medios. Así que, bajo el riesgo que este sea mi último programa, me gustaría permitirle a nuestro invitado que nos dé un mensaje de despedida justamente desde la empatía, entender que la persona que defiende la vida no es un monstruo, sino que muy por el contrario, siente el dolor del otro y por eso quiere su bienestar. Gracias, Mamela.
Sí, Dignidad y Derecho es una organización jurídica en favor de los derechos humanos. Nosotros vamos a velar y a emprender todas las acciones jurídicas y legislativas que sean necesarias para velar porque no mueran personas inocentes que no están buscando la muerte, sino que están buscando un alivio a su sufrimiento. Un alivio al sufrimiento que el Estado no les está brindando. Un alivio al sufrimiento que las personas estamos dándoles la espalda a las personas con discapacidad, a los ancianos, a las personas con enfermedades terminales. Y es importante entonces unirse por el bien de estas personas, porque puedan vivir una vida plena, vivir una vida digna y vivir también una muerte en calidez, con todos los tratamientos que necesitan, rodeados de sus seres queridos, no abandonados y no solos y no presionados por un Estado al que le va a salir más barato terminar con su vida que darles todas las atenciones y cuidados que necesitan. Ese es el compromiso de nuestra organización. Oh, qué fuerte eso, porque justamente ver que un ciudadano no es un gasto, sino una inversión, y saber que no es el único caso de ELA que existe en nuestra nación. Si no me equivoco, se llama Simón, es un paciente con ELA que él más bien defiende la vida y tristemente no ha tenido la misma atención mediática que ha tenido Paola, y que justamente habla de cómo él se reencontró con un montón de emociones, con un montón de experiencias, con el amor de su familia. Y por supuesto nuevamente nos dicen, pero es que hay que poder elegir. El problema es que, como bien nos dice nuestro invitado, hay quienes no van a poder elegir. Si se declara derecho, el médico no va a poder elegir salvar vidas, sino que se va a ver obligado a eliminarlas. Y donde, si llegamos al extremo, como en Canadá, los abuelitos se tendrán que tatuar, no me aplique la eutanasia, porque quiere vivir. Entonces, entender que llevan un caso excepcional para imponer una norma que se extiende al punto que, como bien dice la propia demanda, no es solo enfermedades incurables, es también dolor emocional. Entonces, si usted tiene un cuadro de depresión, alguien que nos escucha o nos ve, sabemos que ese dolor puede ser insoportable, pero ¿usted realmente quiere ser descartable o quiere ser contenido y apoyado? Así que este programa justamente se dedica a la batalla cultural, porque vemos que hay un discurso que pone en peligro a los valores de nuestra nación y quiere convertir al mal en bien y el bien en mal. Y agradecemos este espacio para justamente refutar aquello que desde el cuarto poder pretenden imponer. Así que gracias por venir una vez más, y espero les haya llevado no a una reflexión, o al menos a conocer un poquito más a profundidad la situación. Así que muchas gracias y bienvenidos. Hasta la próxima. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves, junto a Mamela Fiallo Flor.